Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 6 de octubre del año 2021 y seguimos con los textos de Pedro Abelardo, este filósofo que de alguna manera lo pasó tan mal en su vida, no solo desde el ámbito de sus obras, sino que también en el ámbito biográfico. Lo pasó, no fue grata su vida en ese sentido. Bueno, en todo caso, solamente él puede saber si su vida fue grata, ¿no? Es difícil hablar por él, pero por lo que uno lee, por lo que uno sabe, bueno, uno tiene también su propia opinión. Vamos con estos textos. Estos son dos textos, uno que se escribió en 1140 y otro en 1142, si es que no me falla la memoria, sí, 1142, que son por una parte los errores de Abelardo, y la confesión de fe de Abelardo. Este libro, el primero, el de los errores, parece que es una retractación, así como los libros de San Agustín, el libro que se llamaba Retractaciones. Sin embargo, esta retractación nosotros ya la hemos visto quizá en algunas biografías, en algunos textos y en algunos podcasts anteriores a este. Hemos visto que esta retractación de Abelardo en realidad no es genuina. No es genuina de alguna forma porque fue forzado a hacerlas. Entonces es muy difícil que podamos decir que esto es realmente una retractación de Abelardo. Es realmente algo que él quiso escribir. Yo creo, esto ya acá en mi opinión, yo creo que esto ya fue impulsado exteriormente, ¿no? Pero bueno, ya vamos a ir a este texto sin más introducción. Bueno, en esta carta de los errores de Abelardo, con esta vamos a empezar, por los errores de Abelardo, San Bernardo de Claraval advierte de los peligros de la herejía al Papa Inocencio III. Caramba, aquí ya nosotros tenemos que escuchar a Inocencio III y bueno, hay una suerte de alarma, ¿no? De alerta, porque Inocencio III era uno de los papas que estuvo involucrado en alguna de las cruzadas, fue el impulsor de ciertas cruzadas. Fue el impulsor de un paradigma del medioevo donde el hombre estaba en segundo, en tercero y quizás en último lugar en el estudio de las cosas, porque incluso el mismo Papa Inocencio III decía: el hombre es excremento, el hombre es excremento. Lo que más importa es el estudio de Dios, no del hombre, está en segundo lugar y quizás en último. Y por lo tanto el hombre es excremento. Entonces imagínense ustedes San Bernardo de Claraval advirtiéndole a Papa Inocencio III que hay un peligro de herejía y que este peligro de herejía tiene como ejemplo a don Pedro Abelardo. Entonces aquí estamos en un tema delicado, ¿no? San Bernardo dice que Abelardo es uno de los teólogos y lógicos más sólidos de la época, pero que tiene un inconveniente: desafía las sagradas escrituras, las desafía. Explica cómo es que Abelardo muestra una actitud arrogante respondiendo a todo lo que se le pregunta sin ninguna incomodidad. Establece promesas donde dice que responderá a todas las inquietudes por medio de la razón. Abelardo decía que el Padre es el poder absoluto, el Hijo tiene algún poder y el Espíritu Santo no tiene ningún poder. Y esto es, de acuerdo a San Bernardo, lo que dice Abelardo. Al mismo tiempo, el filósofo dice que aunque sean distintos, es decir, estamos hablando de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el filósofo, es decir, Abelardo, dice que aunque sean distintos, son de todas maneras la Santísima Trinidad,
lo cual es una contradicción, dice Bernardo de Claraval. La confesión de la Trinidad no puede acabar con la unidad que tiene esta con los tres conceptos, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Abelardo la destruye, diciendo que el Padre es omnipotente, pues de la misma manera le está quitando poder al Hijo y al Espíritu Santo. Esto para Bernardo y para la doctrina de aquel tiempo es inaceptable. Es inaceptable. Recordemos que otras cosas con las que Abelardo no estaba de acuerdo era con el poder que tendrían los sucesores de San Pedro, es decir, los sumos sacerdotes, el poder de atar y desatar. El poder de atar y desatar. ¿Qué significa esto de atar y desatar? Bueno, este concepto se enseña en la Biblia, en el Mateo 16:19, que dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y claro, en este versículo Jesús, hablándole a Pedro y a los demás apóstoles, significa que San Pedro tendría el derecho de entrar y marcar la autoridad, y esa autoridad estaría simbolizada por la llave y la predicación de los evangelios. Y él entonces tiene la llave para abrir y para cerrar a quienes son creyentes y son incrédulos. Es decir, él decidiría si este hombre o esta mujer o este ser humano entra o no en el reino de los cielos. Esto se refiere con esto de atar y desatar. Bueno, los sucesores de San Pedro se supone que tendrían este poder. Por supuesto, San Bernardo no estaba de acuerdo con esto, diciendo que todos los hombres pueden ser salvados del pecado. Todos los hombres pueden ser salvados del pecado. Abelardo decía que no estaba de acuerdo con el poder que se les conferiría a los sucesores de San Pedro en cuanto a esto de atar y desatar, ¿no? Si podemos entender bien, Abelardo está arrojando una doctrina donatista donde los hombres debían ser perfectos y sin ninguna mancha de pecado, lo que es considerado herejía para los católicos, pues ningún hombre es perfecto. Si todos los hombres pueden ser perdonados y salvados, entonces no habría ningún problema que un sucesor de Pablo pueda ser digno de un cargo. Este tema también es controversial. El donatismo, que se hizo a partir de un hombre, me parece que era un obispo que se llamaba Donato. En todo caso, nosotros lo habíamos visto en nuestros podcasts de San Agustín, el donatismo contra donatistas, Agustín y contra los donatistas. Y Donato, esto para entenderlo, ¿no es cierto? Donato decía que los hombres tenían que ser perfectos, tenían que tener conductas perfectas y siempre rectas. ¿Y por qué decía esto Donato? Porque Donato sufrió, Donato se refería, a una persecución que hubo en Roma, en los principios del Imperio Romano. Se refería a una persecución donde se estaba persiguiendo a los cristianos, ¿no es cierto?, por sus creencias. Y fíjense que se estaban persiguiendo a los cristianos y hubo algunos cristianos que delataron a otros, Entonces estos cristianos que delataron a otros no podrían de ninguna manera formar parte de la iglesia ni tener ningún cargo. Entonces Donato estaba de acuerdo con esto, estaba de acuerdo con que estos señores que delataron a otros cristianos, a otros hermanos, por decirlo de alguna manera, no debían ocupar puestos en la iglesia. Debían ser perfectos para Donato, no deberían tener esta mancha de infidelidad o de falta de compromiso, si pudiéramos decirlo de alguna manera. Pero San Agustín en esos tiempos decía lo contrario. No, decía San Agustín, el hombre no es perfecto, el hombre puede arrepentirse, y si estos hombres que delataron a otros cristianos están arrepentidos, no hay ningún problema que formen parte de la iglesia, porque nadie es perfecto.
Entonces, de algún modo, a Abelardo se le está tomando por donatista. Se le está tomando por donatista porque Abelardo está exigiendo que los hombres debían ser perfectos. Que los hombres debían ser perfectos. Bueno, Abelardo nos decía que el pecado de Adán pertenecía justamente a él y no al resto de los hombres. Es decir, el pecado solamente se queda con Adán y el resto de los hombres no carga con este pecado. Recordemos que el filósofo, y cuando decimos el filósofo nos referimos a Abelardo, en el libro de Ética, Conócete a ti mismo, nos decía que el hombre carga con una pena, pero no con una culpa. Carga con una pena, pero no con una culpa. Y ahí se está refiriendo al pecado original. Esto se debe a que Abelardo tenía la teoría de que todo hombre es culpable cuando hace una acción mala y además a esta le da consentimiento. Es decir, en realidad el hombre es culpable cuando da consentimiento, no cuando hace una acción que podría considerarse mala o buena, sino que el consentimiento, la intención, eso es lo importante para Abelardo. ¿Mm? Basado en esta teoría, San Bernardo acusa inmediatamente a Abelardo de pelagianismo, otra doctrina que había sido combatida y condenada por la Iglesia Católica gracias a San Agustín de Hipona. En efecto, Pelagio decía que el hombre estaba libre de culpas y libre, por lo tanto, del pecado original. Bueno, también vimos en nuestro podcast este tema contra los pelagianos, que fue una de las herejías más difíciles que tuvo que enfrentar San Agustín de Hipona en su tiempo. De hecho, Adolf Harnack, en un libro que se llama Historia del Dogma, dice lo siguiente, dice: la disputa arriana del concilio de Nicea solo puede ser comparada con la controversia del pelagianismo. ¿Mm? Las herejías en aquellos tiempos eran muchas, los cismas que se produjeron fueron muchos, y San Agustín trató de todas formas de contenerlos, de refutarlos, etcétera, y con mucho éxito, ¿no? Y con mucho éxito y apoyo de la Iglesia Católica. Entonces, que un cristiano y también filósofo como Pedro Abelardo, que es creyente y que esté introduciendo por medio de su filosofía el pelagianismo o el donatismo, es tremendamente crítico para la Iglesia. Y es así que esto se condena, inmediatamente se condena para que no florezca, ¿no? ¿Por qué está condenada la teoría pelagiana? Bueno, si como pensábamos como Abelardo, que solamente el Adán, ¿no es cierto?, estuviera con la mancha del pecado y todos los hombres que siguen no lo están, bueno, entonces ninguna doctrina cristiana tendría justificación. No podríamos diferenciar quién es bueno ni quién es malo, sino que todos son estarían potencialmente serían potencialmente inocentes y estarían libres de pecado, y por lo tanto el hombre no sería malo. El tema es que esto contradice toda la Biblia, porque en realidad sí están con el pecado de Adán. Digamos, la Iglesia Católica sí lo consideraba así que Abelardo tiene que enfrentarse a eso, ¿no? Enfrentarse a eso. Y estos son, entre comillas, vamos a decir entre comillas, los errores de Abelardo. Estos son los errores de Abelardo, que en realidad es la perspectiva de don Bernardo de Claraval. Es la perspectiva de él en cuanto a la filosofía de don Pedro Abelardo. Vamos con otro texto que es Confesiones de Fe. En esta confesión de fe vemos cómo el filósofo cambia su actitud de pasar a un lógico perfeccionista a un hombre más moderado en sus afirmaciones. Todo esto producto de su texto anterior, ¿no es cierto?, de sus cartas anteriores, donde estaba la presencia de San Bernardo de Claraval, y donde además también todas sus obras fueron condenadas. Veamos lo que tiene que decir Abelardo.
Abelardo confiesa un profundo arrepentimiento por los errores que pudo haber cometido en sus escritos, aunque de igual manera no consiente las graves acusaciones que se le ponen encima. Muchas obras siempre tienen muchos jueces, así como con mucho hablar se puede caer en el pecado. El filósofo, rescatando piezas de la obra de San Jerónimo y San Agustín, nos dice que, mostrando su fe cristiana, ya que no tiene nada de qué avergonzarse, él sigue siendo cristiano, sigue teniendo esta convicción y no tiene nada de qué avergonzarse con estas doctrinas ni con estos entre comillas errores. Expone su teoría de la Santísima Trinidad, la cual fue condenada, aceptando que son uno y trino, es decir, que no hay una jerarquía de poderes superiores entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino que los tres son iguales. Y a partir de aquí, Abelardo hace una larga lista de confesiones. En primer lugar, confiesa que Dios impide el mal, se adelanta a las intenciones malvadas y cambia la voluntad del malhechor. Confiesa que los que crucificaron a Cristo cometieron un pecado gravísimo. Claro, esto es lo que hemos hablado tanto en todo caso de Pedro Abelardo. Recordemos que fue condenada esta teoría en el concilio de Sens, ¿no es cierto? Abelardo, que había dicho que los que crucificaron y que los que laceraron, los que azotaron a Cristo en realidad eran inocentes, porque si la intención de ellos era seguir la norma del imperio y era seguir estos preceptos que tenían los romanos, bueno, en realidad no estarían cometiendo pecado, porque justamente ellos están teniendo una buena intención, están cumpliendo con la ley, cumpliendo con lo divino, que en esos tiempos eran los dioses múltiples, ¿no? Los planetas. Por lo tanto, no habían cometido pecado. ¿Y cómo probamos que no habían cometido pecado estos romanos azotadores? Bueno, porque Cristo finalmente dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, eso justificaría eso de alguna manera justifica la verdadera intención que tenían estos romanos. Pero ahora, claro, en estas confesiones Abelardo dice, no. Los que confiesa que los que crucificaron a Cristo cometieron un pecado gravísimo. Confiesa que a todos los sucesores de los apóstoles les fue dada la facultad de atar y desatar, lo que vimos anteriormente. Confiesa que todos son iguales según sus méritos. Confiesa que tanto el Padre es igualmente sabio y el Hijo igualmente benigno que el Espíritu Santo. Confiesa que las cosas hechas por ignorancia también llevan culpa. Con estas confesiones, Abelardo se retracta de su filosofía que habíamos visto y pide al mismo tiempo que no se le condene. Muchas cosas de las que fue acusado, según él, no tienen que ver con sus escritos, alcanzaron diversos grados de enojo dentro del catolicismo. Sin embargo, muchas acusaciones, dice Abelardo, son injustas y arbitrarias, pero no se refiere a ellas tampoco, solamente lo dice Abelardo, no se refiere específicamente cuáles. Y exhorta a sus lectores a que lean el Mateo 7.1. ¿Qué dice el Mateo 7.1? No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. De esta forma, Abelardo renuncia a toda su doctrina, dando paso a lo que se conocería como los errores de Abelardo. Y bueno, hemos juntado estos dos textos, hemos juntado la confesión de fe y los errores de Abelardo. Y con esto, chicos, estaríamos terminando al gran Pedro Abelardo. Estaríamos terminando a Pedro Abelardo. Realmente un filósofo muy interesante. No deja de, a mí por lo menos, de llamarme la atención, sobre todo esto con el tema del consentimiento. Está yendo más allá de la lógica, está yendo justamente al grano, ¿no? Y a la esencia, más bien más que al grano,
en realidad no debió ocupar esa palabra, sino que a la esencia de las cosas, lo que en realidad son aquellas cosas. Y bueno, terminamos con Pedro Abelardo. Espero que les haya gustado. A mí me encantó. Eh, y vamos con otro filósofo. Vamos con otro filósofo también muy, muy importante. Muy, muy importante. También cristiano, si estamos con la escolástica. ¿Qué vamos a hacer? Que fue el doctor Mirabilis. El doctor Mirabilis. Es más conocido por ese título, por ser el doctor Mirabilis. ¿De quién estamos hablando? De Roger Bacon. De Roger Bacon. No te confundas. No es Francis Bacon. Es Roger Bacon. Edad Media. Vamos a verlo en los siguientes apuntes de filosofía. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, de like, comente, comparta, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal o en Patreon. Que esté muy bien, cuídese. Chao.